Señal directa. Estamos de regreso y agradecemos la visita en este foro del maestro Arturo Zamora Jiménez. Él es el responsable por parte del Ejecutivo en el Estado de llevar los trabajos, las charlas, las consultas en torno a cómo se aterrizará la reforma al Poder Judicial en el Estado. Muchas gracias por su visita, qué gusto tenerlo por aquí. Muy buenas Gracias a ustedes, me da mucho gusto saludarlos y buenos días a todas y todos. Bueno, una tarea bastante complicada por lo que implica la administración de justicia para una sociedad y para que después de todos los accidentes que ha habido en lo federal no nos pase lo mismo, ¿no? Sí, una tarea interesante en donde participaron pues poco más de 300 personas con opiniones que se fueron presentando y prácticamente la unanimidad es en el sentido de que quieren que haya un poder judicial muy robusto, un poder judicial muy potente que les garantice a los jaliscienses y a las jaliscienses pues sus derechos, sus garantías, sus libertades, sus intereses, que haya un poder judicial que sea garante del Estado de Derecho. Y efectivamente, en función de todo esto, con las consultas que hicimos incluso en la Universidad de Guadalajara, las universidades privadas, en organismos empresariales y de la sociedad en general, pues se destaca que para que no ocurra lo que estamos viviendo en el ámbito federal, en el caso de Jalisco, se hace necesario que tengamos un solo proceso de elección, pero que este proceso no sea aleatorio, que no sea lo que se conoce comúnmente como que lo dejemos a la suerte para ver quién va a ser los jueces o las juezas, ¿no? Entonces queremos los jaliscienses que fueron consultados y todos los que opinaron dicen necesitamos que entren los mejores, que haya personas bien preparadas, capacitadas, que cuenten incluso no solamente con experiencia, con carrera judicial, sino también con posgrados, que en un momento dado se les exija también otro tipo de requisitos que incluso pueden ser de exámenes de oposición, y todo esto se viene planteando para que tengamos un mejor proceso, más ordenado, y al final hay un comité de evaluación que nombra cada uno de los 3 poderes del Estado, y que este comité de evaluación es como la columna vertebral, es como el punto central del éxito de todo este proceso, y ahí queremos que ese comité, eso es lo que pide la sociedad, ese comité tenga los mismos criterios de evaluación, que no sean criterios dispares como ocurrió también en el ámbito federal. Maestro, la pregunta en este momento, la gran pregunta que se sigue haciendo en Jalisco es si tiene que ser de ya, este año, o podemos esperar, porque bueno, por parte de quienes simpatizan con la Cuarta Transformación en Jalisco, también insisten en que debe ser ya, la renovación. Sí. ¿Se puede? Sí, se han presentado varias iniciativas en ese sentido para que haya una elección parcial, ¿no? En el 2025. Esa va a ser una decisión que tomen los legisladores porque ellos tienen la última palabra. El sentir de la opinión pública generalizada en Jalisco es que debemos aprovechar el tiempo para conocer cuáles son los aciertos y cuáles han sido los errores del proceso federal para que aquí en Jalisco hagamos un proceso más ordenado, y por lo tanto la gran mayoría de las opiniones, salvo una que sí planteaba el tema de una elección en el 25, pues el otro 99% de las opiniones fueron en el sentido de que vayamos a una elección en el 2027. Que la opinión es la de la iniciativa que presentó la bancada de Morena, ¿no? Sí, Morena y Hagamos parece que tienen la misma propuesta, en el mismo sentido. Entonces, pero repito, pues allá la decisión debe de ser por 2/3 partes, ustedes lo conocen muy bien. Es una reforma constitucional y se necesita que a partir de esta reforma, pues esté de acuerdo la gran mayoría de las diputadas y diputados de los 8 partidos. Claro. Monreal decía, que tiene que ser de ya, que no hay forma de que Jalisco se zafe de esto. Bueno, hay un acuerdo del INE en el sentido de que las entidades federativas que no presenten, incluso fue el 15 de enero, ya su reforma con una propuesta para ir a elección,
ellos ya no estarían en condiciones de contribuir para llevar a cabo el desarrollo de la elección. O sea, desde el punto de vista material tenemos ese impedimento, pero también debo decir, por lo menos 10 o 12 estados de la República no van a tener elección intermedia, incluso estados de la República gobernados por el partido en el poder, que es Morena. Entonces, no estamos incumpliendo como jaliscienses la reforma constitucional federal, porque ahí se establece claramente que para el 2027 será la renovación total y da la opción de que haya una elección intermedia, efectivamente, pero repito, esa será una decisión de las y de los legisladores. Claro. Con respecto a temas ya de fondo, que es el más importante, el del perfil, ¿qué candados o cómo se puede hacer para que realmente se cuide esto, que es el paso más importante que se dará en la futura integración del Poder Judicial, en virtud de que pues todas las reformas que se han hecho a lo largo de los últimos años pues presuntamente van en ese sentido, y lo que tenemos es una manipulación terrible del Poder Judicial, ya sea a través de los diputados con la elección de magistrados o a través de la elección de consejeros de la judicatura, que hacen con los jueces lo que les da la gana. Sí, bueno, de los candados que se plantean y que pide la gente es que los aspirantes tanto al Tribunal de Disciplina Judicial como los aspirantes a magistradas, magistrados y jueces y juezas, que en todos esos casos se trate de personas que no sean deudores alimentarios, que no hayan sido condenados por delitos intencionales, que presenten una declaración patrimonial, que además hagan exámenes que sean de oposición, que se exijan calificaciones también de 8 o de 9 para la especialidad a la que se plantean. Y también hay otros impedimentos que la sociedad estuvo demandando de manera muy insistente, que se trate de personas que no hayan sido dirigentes o incluso candidatos de partidos políticos en los últimos 5 años. Me parece que todo esto va blindando un poco para que las decisiones realmente queden en manos de los ciudadanos. Claro, y no habrá un lío con poner requisitos más arriba o extraordinarios a los federales. Si analizamos la parte constitucional, y en el ámbito constitucional lo que establece la norma son requisitos mínimos, pero no hay provisión para los requisitos máximos. Entonces, como queremos que tener muy buenas y muy buenos jueces y juezas, lo importante es que entonces tenemos la oportunidad, y tienen la oportunidad los legisladores, de tener una muy buena reforma constitucional para Jalisco. ¿Por qué? Porque todos somos jaliscienses y todos entendemos que queremos tener una muy buena administración de justicia. Ese va a ser el legado de las y de los legisladores para Jalisco. Entonces creo que haber escuchado a la sociedad así como una decisión que tomó el gobernador me parece que fue muy afortunada, y es trasladarle a ellos con la iniciativa que presentará ya en los próximos días pues el sentir de la opinión pública generalizada en temas tan importantes como este. Dicho de otra manera, maestro, por ejemplo, aquí no vamos a darle prioridad a ese tema de que con que tengan calificación de 8 y hayan salido de la carrera con esos niveles, pueden pasar. Incluso se va a plantear, se estará planteando el tema de exigir una experiencia en el ámbito profesional de 10 años, o sea, no puede llegar realmente, experiencia en administración de justicia, no como abogado, simplemente. No, experiencia tanto en lo uno como en lo otro, o sea, para dar las oportunidades a los dos, no discriminar a nadie. Maestro, para nadie es un secreto que hay personajes políticos con las manos metidazas en el Poder Judicial en Jalisco, algo que pues ha redituado en cómo está la administración de justicia. Sé que su nombramiento, al margen de estos personajes, tiene que ver con una intención, me imagino, del gobernador de cortar esto que ha venido ocurriendo. ¿Cómo hacer, y si usted ha sentido que ha habido esa libertad para que estos personajes no metan la mano en este proceso? La intención del gobernador Pablo Lemus es una intención con un interés muy sano, y lo dijo claramente. Yo no tengo ningún interés de opinar para que alguien se quede o alguien entre, y tampoco tengo interés cuando sea la reforma judicial y cuando yo termine como gobernador, de dejar ahí personas, amigos o amistades o familiares. No tengo ningún interés. Bajo ese principio,
pues nosotros hemos venido trabajando sin ningún tipo de presión de ninguna naturaleza. Finalmente, quienes van a decidir quiénes van a ser nuestros magistrados y jueces en el futuro, después de pasar por un filtro riguroso, después de tener a las y los mejores, pues vamos a tener la oportunidad de que la sociedad opine quiénes van a ser. Entonces, no van a deberle ahora sí que el cargo a un partido político o a un grupo de poder. Queremos que con la reforma realmente todo esto signifique el alejamiento de cualquier grupo de poder o de intereses que puedan estar ahí. ¿Para qué? Para que se garantice la auténtica independencia de criterio de las y los jueces y de las y los magistrados. Desde una visión muy personal, y si es que la encomienda actual se lo permite, ¿realmente se está avanzando en lo federal para otorgar autonomía al Poder Judicial, por lo menos que es lo que tanto se ha hablado, y que sea en verdad un poder que esté al servicio del pueblo y no del mismo poder? Sí, sé que ha habido bastantes opiniones en ese sentido, pero lo importante es qué queremos nosotros para Jalisco, y creo que con el diseño que estamos de alguna manera recogiendo de la opinión pública, y con la propuesta del Ejecutivo del Estado vamos a tener la oportunidad de garantizar para los tribunales y todas las instancias que se van a crear auténtica autonomía e independencia. El diseño creo que es bueno, en tanto cuidemos hacer esta ley pues de tal manera que efectivamente no haya injerencia, pues siempre va a haber la tentación de los partidos políticos, siempre va a haber la tentación de grupos de poder de ingerir en este tipo de cosas, y la idea es blindarlo. ¿Cómo podemos blindar esto? Solamente de dos maneras: la columna vertebral, que son los comités de evaluación, que se trate de personas que verdaderamente tengan un estricto sentido ético y profesional, para que ellos como filtro solamente permitan que pasen aquellos que tengan la capacidad y las capacidades y posibilidades de hacerlo. Y después, pues que sean los electores los que determinen. Entonces, cuando llegue la persona al cargo, va a entender que el cargo está ahí porque la sociedad fue a votar y decidieron que ellos estuviesen ahí. No le van a deber el favor a nadie en lo personal. Creo que esta es la fórmula, si la cuidamos, que nos puede garantizar auténtica autonomía e independencia de criterio del Poder Judicial. El Poder Judicial en Jalisco, ¿qué tanto ha participado? A escala federal hubo bastantes acciones legales para tratar de frenar la reforma, hubo una desbandada de funcionarios judiciales que estaban ya con el derecho a la jubilación, de mejor en lugar de meterse en ese lío, pues tramitar la jubilación. En Jalisco, ¿cuál ha sido la reacción que han ustedes visto entre...? En el estado de Jalisco tuvimos la oportunidad de tener reuniones con consejeros, después con magistradas, magistrados, e incluso con juezas, jueces y con secretarios del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, tuvimos una reunión donde estuvieron aproximadamente 300 servidores públicos del Poder Judicial. En el caso de Jalisco no hemos tenido interferencias, no hemos tenido conflictos, no hemos tenido jaloneos, no hemos tenido temas que pudieran perturbar el proceso. ¿Participarán o han manifestado que participarán? Porque también sería importante rescatar a quienes sí funcionan o que sí cubren el perfil y que ya están en la administración de justicia, ¿no? Sí, de acuerdo a la ley en el estado de Jalisco, la Constitución le otorga al Poder Judicial el derecho de iniciativa. Tengo entendido que podrían ellos presentar una iniciativa y es una manera de participar con la visión del Poder Judicial, pero a nosotros nos sirvió, por supuesto, tomar en cuenta opinión de diputados, opinión de integrantes del Poder Judicial y sobre todo la opinión de la sociedad en general, y con esto pues estamos terminando ahora sí de alguna manera de integrar lo mejor para que tengan una muy buena iniciativa. Maestro, pues muchísimas gracias por la visita y ojalá que esto salga bien, porque no tendrá solo consecuencias para la tarea que le encomendaron, sino para todo el Estado, porque la violencia y la inseguridad no se puede entender si no tenemos una buena administración. Así es, si esto sale bien tendremos un poder judicial potente, robusto, que garantice los intereses de nuestra sociedad, y eso es a lo que le tenemos que apostar. Por supuesto, muchísimas gracias. Buen día, gracias. Gracias, César.